Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así frente al mar. Ser tu dueño la noche entera. No te preocupes, está probada la bomba. Sí, sí, la verdad es que nos han hecho sentir desde el primer momento súper a gusto. Bueno, tuvimos la broma que fue cuando fue la cena, lo de Harlem Shake, pero bueno, al final todo eso queda como anécdota, ¿no? Como una experiencia más, que seguro que todos los que nos hicieron pasar por eso ya lo hicieron cuando eran más jóvenes y al final pues también es bueno para integrarse en el grupo. Sí, la verdad que es lo típico que en la pretemporada, ¿no? A los juveniles le hacen la bienvenida y la verdad que el trato muy bien, muy contento. Intentaremos seguir así. La última semana de junio ya fue cuando nos lo confirmaron todo y joder, la verdad es que una pasada, pues son jugadores que al final has visto durante todo este año en la tele, jugando partidos la mayoría importantes con sus selecciones y que son referentes para nosotros y pues estar aquí con ellos y compartir esta pretemporada pues nos hace aprender mucho. Sí, una experiencia única, ¿no? Intentaré vivirla al máximo posible, intentaré aprovechar mis oportunidades, disfrutar del momento y darle para adelante. Bueno, yo estuve en el Hércules de alevines, más o menos. Alevines, benjamines, hasta la época de cadete, segundo año ya que firmé por el Villarreal. Y estuve allí casi 5 años. Fui el último año del Villarreal que salí de juvenil, me fui cedido a Orihuela, fue allí un año. Y ya al volver fue cuando salió la oportunidad de fichar por el Valencia y lo viví, de todo. Sí, te ha faltado con el portero este año. Empecé, además fue cuando al principio con el míster que teníamos al principio, Sergio. Empecé jugando eso, jugué un partido, además me acuerdo que fue un partido de central, el siguiente medio centro y el siguiente media punta. O sea, fue bestia, me faltó ponerme los guantes. Yo salí de Bombal, una ciudad cerquita de Rosario, donde vive Ever, a 100 kilómetros más o menos. Jugué mi etapa ahí en mi pueblo, en Bombal, hasta los 12 o 13 años, hasta que me vino a ver Juan Antonio Pizzi y surgió la oportunidad de venir acá a Europa y vine para acá. Primero pasé por el Barça y después vine a Valencia y encantado de quedarme en Valencia. Sí, yo por ejemplo en el filial jugaba, paraba y miraba. Acá es tocar y jugar, se nota mucho. Parar. Si paras te vienen y... Si paras te la roban. La mayoría de los entrenadores me piden que la busque más el espacio y que no le busque más el pie. Lo que pasa es que soy más de jugar en cortito que en largo, pero bueno, intentaré aprender eso, ¿no? Ayer por la tarde le toqué un poquito la cara al ping-pong. ¿Sí? Pero me dijeron que tú eres máquina en eso. Muy malo es. No, sabe que lo hice ahora, pero le metí una palicita buena. Juega bien, el Ricardo juega muy bien. Mario es un desastre, hay que decirlo. Es flojo. Pero bueno, tiene que tratar de aprender. Yo en mi caso escucho cumbia, tomo mate con él porque ya lo conozco hace 5 años y hablo con mi familia allá en Argentina. ¿Skype? Sí, o FaceTime, pero tranquilo. Estos son unos cachondos. Eso si nos juntamos todos al final siempre salen, nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien. Además como somos todos de la misma edad, ¿sabes? Y hemos hecho ayer en Mestalla, el año pasado hicimos un grupo muy bueno. Bien, muy bien. Además es un tío cercano, le gusta hablar mucho con los jugadores. Y desde el primer momento nos lo ha hecho bastante fácil, nos ha dicho lo que quería de nosotros, en el partido nos ha ayudado mucho para poder adaptarnos al tipo de juego que quiere él, quiere que presionemos arriba, que vayamos con intensidad y muy bien, la verdad es que agradecidos por la oportunidad que nos está dando. Sí, lo que pasa es que el míster ya me conocía a mí. ¿De cuándo? Desde 2010, 2009. Yo estuve jugando en el Torre Levante con su hijo y ya nos conocíamos. ¿Jugaste en el Torre también? Y dio la casualidad que ahora vino y el hijo me mandó un mensaje por Facebook y estuvimos hablando y me habían dicho que le habían hablado muy bien de mí y nada, intentar seguir demostrando que el míster está contento conmigo y a ver qué pasa. O sea, el hijo del míster es tu padrino. Más o menos, nada. Nunca he sido de redes sociales, la verdad. ¿Pero por qué? No, si me metí mucha caña al final acabaré haciéndomelo, pero no, por ahora no me... ¿Pero no le metéis presión vosotros o...? Nada, eso es personal de cada uno. Sí. No, pero por ejemplo tú le das mucha caña. Sí, porque ya hay muchos amigos de Argentina nos seguimos. Lo ven por ahí, ¿no? Sí, o sea... más que nada por eso me lo dice.